Bueno, están presentes los integrantes de la comisión, digamos, evaluadora, Jorge Latance y Andrés Gali, y yo, Marcelo Barrera, que dirijo el taller del proyecto. Y Ana de manera hermosa. Sí. Y en este caso en particular, la tutoría de este proyecto de Ana Valderrama, que está actualmente en Estados Unidos estudiando y trabajando, y que hemos hecho este experimento que hasta ahora sale bien, por ahora, y que bueno, que es muy importante para nosotros, porque en realidad todo este proceso de trabajar durante 2 años enteros en este formato virtual no ha sido fácil ni para nosotros ni para los estudiantes, o sea que es hasta ahora ha salido bien, porque bueno, se ha puesto mucho trabajo y empeño. Así que si querés comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Candela Bota y voy a presentar mi proyecto final de carrera, Entre Casas, que lleva a cabo bajo las tutorías de la profesora Ana Valderrama. Según el diccionario, la palabra entre indica que algo o alguien ocupa completamente algún punto del espacio que separa dos cosas o está situado en medio de ellas. Puede referirse tanto al espacio físico como al tiempo. El proyecto propone la noción de entrecasas, por un lado como espacio doméstico y por el otro como los intersticios que quedan entre los edificios, es decir, como lugares de relación, de animación urbana, expresión comunitaria, que ponen en valor al lleno y crean nuevos significados. De esta forma el trabajo pretende, por un lado, interpelar los modos de construir la periferia y la ciudad, y por el otro, revisar y repensar el hábitat contemporáneo. El proyecto me permitió enfocarme en 3 elementos: la ciudad, el barrio y la casa, a través de los cuales voy a estructurar el trabajo. La ciudad. El lugar de la exploración proyectual es la periferia de Rosario, puntualmente la ciudad de Pueblo Ester, por ser el escenario de nuevas urbanizaciones extensivas y crecimientos espontáneos que dan como resultado la organización de un territorio desarticulado y fragmentario. Es así que estos vacíos intersticiales se presentan como una oportunidad para entretejer la trama urbana que requiere nuevas estrategias para la construcción del territorio. El área a intervenir adquiere entonces... Perdón que interrumpa, pero en la pantalla del salón no se ve lo que vos estás pasando en la computadora. Yo sí lo veo acá, pero ahí no. Eso es lo mismo que está en la compu, Ana. Ahora sí. Bueno. Capaz que ven delay. Sí, perdón la interrupción. Perdón. Pensé que había un problema ahí. El área a intervenir, entonces, adquiere una condición de entretejido definido por el borde consolidado de la trama urbana, el río Paraná y el arroyo Frías. La investigación parte del análisis del sitio, por un lado técnico y por el otro perceptual. El técnico sería toda la información obtenida de la página de la Municipalidad de Pueblo Ester, de Google Maps y del Ente de Coordinación Metropolitana. En esta etapa se analizaron las conexiones, el sistema de equipamientos e infraestructura existente y el tejido. Por otro lado, el análisis perceptual tiene que ver con una mirada propia y subjetiva del territorio. Es decir, la percepción que yo tuve del sitio durante su recorrido y que plasmé en esta colección o catálogo de entres que pude identificar. Toda la investigación me permitió entender y comprender que el proyecto debía ser pensado como un sistema de gradación donde cada unidad transmite información a la siguiente, generando una transición entre la ciudad y el río, la naturaleza y el paisaje, lo urbano y lo rural, lo público y lo privado, y la casa y la ciudad. La periferia entonces adquiere un nuevo carácter, ya no de límite ni de perímetro, sino de trama con voluntad de surcir lo urbano con el paisaje. La trama urbana surge de una grilla ordenadora que se extiende por el territorio y de la cual se desprende un módulo base. La repetición de su unidad básica, junto con las deformaciones y transformaciones, dan como resultado una estructura urbana de carácter horizontal, formada por espacios abiertos y cerrados, susceptible de crecimiento y capaz de infiltrarse entre los existentes. La misma
La misma se desarrolla más densa sobre el borde consolidado de la trama urbana y va perdiendo densidad hacia la barranca del río Paraná y el borde del arroyo, el margen del arroyo Frías, permitiendo cierto grado de complejidad que permite absorber el programa y las instalaciones. El entramado o el sistema está formado por una jerarquía de elementos asociados que van tejiendo la malla. Esos elementos son las vías principales, las viviendas y los equipamientos y el espacio público. En relación a las conexiones principales, se plantea un eje de estructuración urbana que atraviesa la ciudad y conecta el borde ribereño con el corazón de esta. Además, se crea un paseo ribereño que genere nuevos accesos al arroyo y al río Paraná. El entramado está formado principalmente por viviendas. Se definen 3 sectores con diversas densidades, tipologías habitacionales y configuraciones espaciales. Y también está formado por equipamientos. Aparece el espacio público y el espacio colectivo como y estructuradores del proyecto, que surgen de la relación entre la escala urbana y la escala barrial, es decir, en los intersticios que quedan entre el entramado urbano y las unidades vecinales. Con el fin de dinamizar los movimientos en el interior del tejido residencial, se propone un sistema de calles peatonales y ciclistas. Como remate del proyecto y con el fin de preservar y proteger el pulmón verde que se encuentra sobre el margen del arroyo Frías, se proyecta un parque metropolitano. A escala barrial, el proyecto se concibe como un configurador de espacios intermedios, ambiguos y complejos. Las viviendas de alta densidad, están conformadas por un entramado de núcleos verticales, corredores en altura y calles peatonales y corredores en altura, patios urbanos y patios comunitarios. Los patios urbanos son de carácter semipúblico, ya que están abiertos hacia el exterior, convirtiéndose en un espacio de transición entre el caos de la ciudad, el espacio público y el espacio doméstico. Que los patios comunitarios sirven de nexo entre los diferentes habitantes del conjunto y al ser cerrados al exterior solo son accesibles para los vecinos de esa unidad. Este sector está conformado por 4 tipologías dispuestas en 3 niveles. Las tipologías ubicadas en la planta baja cuentan con acceso directo desde la calle, mientras que a las tipologías ubicadas en los niveles superiores se accede a través de calles en el aire. El concepto de estas calles en altura se presenta como unos espacios capaces de adaptarse a la densidad y situación del proyecto, es decir, a veces como zona de paso y otras como lugares de encuentro, generando un sistema de espacios interrelacionados que favorecen el vínculo estrecho entre la vivienda y el espacio al que ésta se vuelca. En relación a los ejes principales de conexión y al espacio público, se disponen los locales comerciales y los estacionamientos destinados a las viviendas. La unidad básica se va deformando y transformando en unidades de mayor tamaño, permitiendo aumentar el tamaño de los patios y disminuir la cantidad de viviendas, logrando de esta forma una menor densidad. El sector de vivienda de media densidad genera una transición entre el área rural y el área urbana, por lo que se introducen en el interior de los patios comunitarios actividades productivas. Como consecuencia, se incorporan al proyecto equipamientos e infraestructura de soporte para la logística de las huertas, como por ejemplo, galpones de uso común para almacenar la producción y guardar las herramientas de trabajo. Para la circulación interna se mantienen las calles peatonales y ciclistas, pero se incorpora al proyecto ejes vehiculares de acceso barrial. Este sector está formado por 2 tipologías organizadas en planta alta y planta baja, todas con acceso directo desde la calle. El último sector se estructura a partir de un entramado de caminos rurales, se interpreta al máximo la vida en el campo a partir de la disposición de las viviendas de manera dispersa en el territorio en relación a su área productiva.
El sector de viviendas de baja densidad está destinado a las unidades de producción familiar de hortalizas, permitiendo vivir y trabajar allí. Aparece la casa como célula elemental del conjunto. Todas las tipologías que conforman el proyecto surgen de la transgresión de una casa tipo. La vivienda entonces se organiza en un único espacio contenedor, dividido por un núcleo central que genera dos grandes áreas. Un área social destinada al estar, cocina y comedor, y un área íntima destinada a los dormitorios. Con el fin de liberar el espacio interior, se concentran las funciones prácticas y las instalaciones sobre una misma línea, transformando el límite en compartimentación. Al haber una ausencia de jerarquías, al haber una ausencia de jerarquía entre los espacios, las conexiones no se dan a través de un pasillo, sino a través de la sucesión o contiguidad de estos espacios. Frente a la necesidad de desarrollar mecanismos de flexibilidad, la casa se presenta, lleva implícita la condición de entrecasa, es decir, a medio hacer. Un paréntesis temporal entre lo que es y lo que va a ser, ya que no se presenta como algo terminado, sino a la espera de ser modificado mediante la participación del usuario a lo largo de su vida. De esta manera, las divisiones entre espacios se presentan como algo ficticio y los objetos y los muebles como piezas intercambiables que permiten el desglose de los diferentes modos de habitarlo. El proyecto está conformado en total por 7 tipologías, que responden a la gran diversidad de situaciones familiares y socioculturales. El sector de viviendas de alta densidad está formado por 4 tipologías. Las 2 tipologías ubicadas en planta baja se presentan como casas con patio. Estos patios semiprivados se disponen sobre el frente, generando una transición entre la calle y la casa y permitiendo intimidad hacia el interior. De esta manera se crea un umbral donde el espacio público entra en contacto con la vivienda. Las tipologías ubicadas en planta baja cuentan con un acceso a los patios comunitarios interiores. La primera de las tipologías se organiza en una única planta y está formada por 2 habitaciones que pueden ser dormitorios, estudios o bien se pueden alquilar. Mientras que la segunda de las tipologías se trata de un dúplex que está formado por 2 grandes habitaciones con posibilidad de subdividirse. Las tipologías que se ubican en los niveles superiores de las unidades de este sector se piensan como casas estudio. A las tipologías ubicadas en el primer nivel se accede a través de los corredores en altura, mientras que a las del segundo nivel se accede directamente a través de los palieres, que también tienen acceso a las terrazas comunitarias. Esta última tipología tiene una extensión hacia un patio privado en altura. El sector de viviendas de media densidad está formado por la primera de ellas se organiza en planta alta y planta baja y cuenta con 2 habitaciones. A la misma se ingresa a través de unos patios interiores que tienen acceso a las huertas comunitarias. La segunda de las tipologías se presenta como una casa estudio extensible que se organiza en una única planta que se ubica a 2,9 metros en el nivel del suelo. A la misma se accede a través de una escalera independiente y de un patio en altura que posibilita una futura extensión, ya sea como un taller o una habitación. La última tipología del proyecto conforma las células rurales y se organiza en planta alta y planta baja. La planta baja cuenta con un espacio destinado al garage y al almacenado de la producción y también se incorpora un espacio en un área de trabajo, un taller en doble altura, con un acceso independiente desde el exterior. Esta tipología está conformada por 2 habitaciones y a la vivienda se ingresa a través de una galería, generando una transición entre el área productiva y el espacio doméstico y permitiendo vender lo que se produce allí. En relación a la materialidad, la especificidad arquitectónica del proyecto se reduce al uso de un solo material, una única tecnología que define modos y estos instancias espaciales. El carácter del bloque de hormigón toma forma entonces de filtro, de macetero, de espacio contenido y hasta de permitiendo a lo largo de su vida útil ser reemplazado o cambiado. Ese sería el corte transversal. Sí. Porque antes, eran longitudinales. Eran todos longitudinales, correcto.
Los cimientos se proyectan como plateas. Los muros se ejecutan con bloques portantes de hormigón de 19 por 19 por 39 centímetros con refuerzos verticales. Mientras que para las vigas se utilizan los bloques estructurales con rebaje central. Las losas, por otro lado, se ejecutan con viguetas pretensadas, bovedillas de hormigón y una capa de compresión. Por último, la estructura de las calles en el aire del sector 1 es metálica, conformada por perfiles de acero, que permiten crear una malla que se adapta con más o menos densidad a las necesidades del programa, ya sea como celosía o como barandas. A modo de reflexión final, me gustaría leer una cita de Nietzsche que habla del término ma, que de alguna forma resume las intenciones proyectuales del trabajo. El término japonés ma, que significa literalmente entre, puede comprenderse como conciencia del lugar. No como un objeto físico creado por la composición de elementos, sino como un espacio experiencial. Es lo que sucede en la imaginación de un ser humano que experiencia esos elementos. Una caja vista desde afuera es un objeto y existe en el espacio, pero vista desde el interior tiene ese espacio. Esto es, una caja es un objeto, igual forma, y su interior y exterior es espacio, igual no forma. Esta conciencia simultánea de objeto y espacio, forma y no forma, espacio dentro, objeto y espacio fuera, este continuum espacial de espacio dentro y espacio fuera, que incluye el propio objeto, es el concepto de ma. Para terminar, el trabajo está dedicado a todos aquellos que me acompañaron durante este recorrido. No quería dejar de agradecerle al arquitecto Marcelo Barrales por haberme abierto las puertas de su taller, a la universidad, a todas las cátedras y compañeros junto a los cuales transité este recorrido, a mis amigos y a mi familia por su acompañamiento y un agradecimiento especial a la arquitecta Ana Valderrama y al... Gracias. Felicitaciones, Gracias. de mi parte, por lo menos. Así que si nos esperan 5 minutos afuera, les vamos a hacer el comentario de la evaluación final. Gracias.